Buenos días, distinguida doctora. El día de hoy vamos a presentarle los derechos fundamentales y garantías consagrados en nuestra Constitución. El grupo está conformado, como puede ver, por Andrea Nicole Carvalho Maldonado, José Leandro Heredia Sandy y mi persona. Eh, ¿Qué son los derechos fundamentales? Nuestro punto de partida será la definición de aquellos conceptos que analizaremos dentro de nuestra Constitución. En primer lugar, los derechos fundamentales se definen como los derechos reconocidos, promovidos y organizados por el Estado, por medio de los cuales la sociedad decide encaminar su comportamiento a fin de desarrollarse en los límites establecidos por la ley, que debe estar basada en el respeto a estos derechos consagrados. Los derechos fundamentales, como también veremos más adelante, constituyen la parte dogmática de la Constitución Política del Estado, que será la estructura y además la base filosófica, jurídico-política, que declara una serie de principios y dogmas que serán exteriorizados con los derechos, deberes y garantías en general. Estos serán de sumo interés de los ciudadanos y ciudadanas, que a la vez servirán de base para todo el ordenamiento jurídico del Estado, como veremos en el análisis de la matriz. Dicho en otras palabras más concretas, estos derechos fundamentales constituyen la esencia del resto de la normativa vigente en el país. En este trabajo nos centraremos específicamente a la primera parte de la Constitución, es decir, la parte dogmática, desarrollada a través de la matriz que, presentamos en el informe. Hablaremos primero de los derechos fundamentalísimos, aquellos que, tienen disposiciones generales, entre las cuales podemos encontrar que son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos, y el Estado debe protegerlos, promoverlos y respetarlos. Aparte de eso, tenemos que la aplicación y ejercicio de estos prohíbe totalmente todo tipo de racismo y discriminación en primer ratio, y además una prohibición del desconocimiento de la personalidad jurídica y de la capacidad jurídica, salvo los casos establecidos en la ley. Pasando específicamente a los derechos fundamentalísimos, consideramos que tenemos los derechos a la vida e integridad física, psicológica y sexual, derecho al agua y a la alimentación, derecho a la educación en todos sus niveles, que va a dar lugar a la Ley 070 de la educación, igual derecho a la salud, que será la piedra angular del Sistema Único de Salud, hablamos de la Ley 1069, derecho a un hábitat y vivienda, derecho a los servicios básicos de agua y alcantarillado. Prosiguiendo ahora, veremos lo que llegan a ser los derechos civiles. Tenemos el derecho a la autoidentificación cultural, derecho a la privacidad e intimidad, a la libre expresión, a la libertad de asociación, a la libertad de información y comunicación y a la libertad de residencia. Tenemos un derecho a petición de respuestas formales y rápidas, derecho a la inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones privadas. Pasando a los derechos políticos, tenemos el derecho a la participación, donde cabe destacar unos aspectos muy importantes, como son la prohibición de intervenir o coartar la organización con fin de participación política. A la vez tenemos la garantía de voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio a partir de los 18 años. Y la prohibición de imponer normas de procesos electorales a las comunidades indígena, originario y campesinos. Bajo estos parámetros y otros es que se establece la ley del régimen electoral. Pasando a los derechos de las naciones y pueblos indígena, originario y campesinos, encontraremos una gama amplia, la cual es importante en la concepción de esta nueva constitución. Un aspecto que es bastante importante de considerar es que se garantiza su participación en los beneficios de explotación de recursos naturales en su territorio y que esta a su vez no puede ser realizada sin su previa consulta. Contamos con derechos de los pueblos en aislamiento y no contactados y también con derechos todos los anteriores que son mencionados para los pueblos indígena, originario y campesinos, aplicados también para los pueblos afrobolivianos. En cuanto a los derechos sociales y económicos, contamos con derechos al medio ambiente, con derecho a la salud, con derecho al acceso a este sistema único de salud. En base a ese artículo, se llegó a desarrollar la Ley 475 de prestación de servicios de salud integral del Estado Plurinacional de Bolivia. Después tenemos lo que llega a ser el derecho de acceso a los medicamentos, que está vinculado con la ya existente, previo a la Constitución, Ley 1737. Sin embargo, que por muchos debería ser reformulada. Después tenemos el derecho a la medicina tradicional,
pero igual al derecho a la no intervención quirúrgica forzosa o experimentación en el propio cuerpo sin consentimiento. Aparte, contamos con el derecho a la jubilación y derecho a una maternidad segura. Contamos, ya hablando de los derechos del trabajo y del empleo, con derecho al comercio. En cuanto a las disposiciones generales de esto, podemos hablar que en sí, en los derechos laborales, se prohíbe la discriminación o despido a la mujer por situaciones de género. Se prohíbe el despido por embarazo hasta que al menos el hijo o hija cumpla 1 año de edad. Contamos con derecho a la negociación colectiva y derecho a la justicia laboral. A continuación, pasaré la palabra a mi compañera Andrea para que pueda hacer más acotaciones con respecto al caso. Como segunda parte tenemos el derecho a la propiedad. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo. También se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria. Tenemos el derecho a la niñez, adolescencia y juventud. El Estado y la sociedad garantiza la protección, promoción y activa participación a los jóvenes en el desarrollo productivo, político, social, económico y cultural. Tenemos también el derecho a las familias. El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad y que garantiza a las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. También tenemos el derecho a las personas. El Estado proveerá una renta de sistemas de seguridad social integral de acuerdo a la ley. Tenemos también el derecho a las personas con discapacidad. El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectividad e integración de las personas con discapacidad en el ámbito de un productivo económico, político, social y cultural. Como tercera parte tenemos el derecho a la educación en todos sus aspectos. El derecho a la educación está establecido y garantizado por la Constitución Política del Estado. El Estado garantiza la educación en todos sus niveles para todas y todos los bolivianos, creando planes y programas dentro de los parámetros que establece la ley. Estos parámetros es para todas las unidades educativas, institutos técnicos y universidades públicas y privadas. Derecho a la diversidad cultural. Uno de los objetivos primordiales del Estado Plurinacional de Bolivia es la inclusión de las naciones, teniendo como base la aceptación de las diferentes culturas, sus derechos y garantías. El Estado es consciente de las amplias riquezas culturales y tradiciones que las naciones poseen. Por lo tanto, garantiza su preservación y protección dentro de la ley, declarándolos como patrimonio del pueblo boliviano. Derecho al desarrollo científico y a la información. El Estado promueve el desarrollo científico mediante planes y programas que ayuden a expandir los conocimientos de todas y todos los bolivianos, con el objetivo de lograr estos conocimientos y tener un beneficio para la sociedad. El derecho informativo quiere decir la obtención de información mediante los medios locales y que estos tengan la libertad de expresión en todos sus aspectos. Deberes y garantías jurisdiccionales. El Estado garantiza la libertad de todos y todas sus ciudadanos mediante el cumplimiento de los deberes y normas para que podamos vivir en una sociedad con armonía. Los derechos y garantías solo podrán ser regulados por ley. Toda persona tiene el derecho inviolable a la defensa y que el proceso sea transparente y con todas las medidas pertinentes para llegar a una sentencia. Conclusiones. Como grupo dimos 4 puntos de conclusiones. Los diversos binomios de la vida social escogen y realizan ellos mismos su propio comportamiento dentro de los límites establecidos por un ordenamiento jurídico. También establece el control de una constitucionalidad que consiste en precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales al Tribunal Constitucional Plurinacional. Como segundo punto, el devenir de los años y los factores económicos, sociales, políticos y culturales
de este fenómeno están estrechamente relacionados con aquella definición de derechos fundamentales, que indica que estos son en sí el deseo y camino por el cual el pueblo decide guiar y encaminar el orden de la sociedad en la cual habita. Como tercer punto, en ese orden de las conquistas de los derechos de los diferentes sectores sociales y principalmente de los abrigados de nuestra sociedad, está perfectamente reconocido, protegido, proclamado y promovido por los derechos y garantías reconocidos por nuestra Constitución y buscan integración armoniosa de estas raíces a través de su interculturalidad dentro del Estado Plurinacional de Bolivia. De esta manera, doctora, hemos concluido con la exposición de nuestro trabajo. Esperamos que la presentación haya sido de su agrado y que podamos encontrarnos nuevamente. Un fuerte saludo y muchas gracias.